Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer recibirte en este espacio creado especialmente para ti, dedicado al crecimiento espiritual y al estudio de la palabra de Dios. Hemos preparado este tema bíblico especialmente para ti, con la esperanza de que sea fuente de bendición en tu vida. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Hermanos, paz a vosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a leer solamente un versículo de la Escritura y ese se encuentra en Proverbios capítulo número 18. Voy a pedirles que abran sus Biblias y leamos todos juntos. Este verso de la palabra de nuestro Dios lo vamos a encontrar en uno de los libros que tienen proverbios, que tienen maneras de enseñarnos la doctrina de nuestro Dios de una manera práctica. Y así, de esa forma, hermanos, tenemos el capítulo número 18 y voy a invitarles que leamos solamente uno, que es el número 21. Así que vamos a leer juntos, capítulo 18 de Proverbios, dice el versículo 21. ¿Estamos ahí? Leamos juntos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Fíjense que al leer este versículo nos damos cuenta, hermanos, del poder que tenemos en diversas formas. Hay personas que pueden decir, mira el poder que tiene una imagen. Incluso hay un eslogan, ¿no?, que dice que una imagen puede decir más que 1000 palabras. Eso es cierto, ¿verdad? Pero también es cierto otra situación que es muy real y se refiere al poder de nuestra voz, al poder de nuestras palabras, de lo que decimos. Y en este versículo, hermanos, dice de la siguiente manera: la muerte y la vida. Fíjense entonces qué tan poderosa es la palabra. ¿Qué puede depender? La muerte, pero también, ¿qué, hermanos? La vida. Quiere decir que de lo que decimos, de lo que hablamos, de lo que comunicamos, puede ser algo constructivo y beneficioso, o puede ser algo que sea destructivo y que sea nocivo. Entonces en nuestras manos están estas dos circunstancias, tanto la muerte como la vida. Y luego dice en la segunda parte del proverbio, y el que la ama comerá de sus frutos. Así que entonces depende de lo que nosotros decimos, se construye lo que somos. Y hermanos, también de lo que nosotros queremos externar a los demás. Y hoy quisiera, hermanos, iniciar a hablar acerca de eso. Vamos a dividir la predicación en dos partes. En la mañana vamos a hablar de lo que significa el poder de la palabra desde el punto de vista de Dios. El poder de la palabra de Dios, de su manera de expresar y del poder que tiene para con nosotros. Y en la tarde vamos a hablar del poder de la palabra nuestra, como personas, como cristianos. Y en ese balance, hermanos, vamos a encontrar precisamente lo que nos enseña a través de la Escritura. Primeramente, hermanos, quiero decirles lo siguiente. La palabra, cuando sale de la boca, tiene un valor. ¿Creen esto o no, hermanos? Por supuesto. Así, lo más pequeño e insignificante puede ser un gran bien o un gran mal, un gran daño incluso, porque siempre depende de las circunstancias y de las formas en las que decimos las cosas. Hace años existió un hombre mexicano que ganó el Premio Nobel de Literatura. Mi hermana Eva, ¿quién es el único que la ha ganado? Mexicano. Octavio Paz, ¿verdad? ¿Cuántos mexicanos han ganado el Premio Nobel? Solamente 3. Uno que lo ganó por el premio por la paz, el Premio Nobel de la Paz. Después ganó Octavio Paz en 1990 por literatura, y después el que casi no se habla, pero hay hasta una calle que se llama así, se llama Mario Molina Enríquez. ¿Han escuchado ese nombre? Él se ganó el Premio Nobel de Química, y hermanos, porque estudió con otros científicos el que la capa de ozono que tenemos es demasiado delgada y cómo afecta a la vida humana. Pero bueno, eso solo fue una cuestión cultural, ¿verdad? La idea es de una frase de un poema que escribe Octavio Paz, y dice lo siguiente: contra el silencio y el bullicio invento la palabra, libertad que se inventa y me inventa cada día. Esto me parece muy apropiado, hermanos, porque lo contrario
a lo que se dice como conviene es el bullicio y además el silencio. No queremos estar ni en el silencio, en el que no se dice nada, ni tampoco en ¿dónde, hermanos? En el bullicio, donde se dice lo que no se debe. ¿Dónde queremos estar? Dice la Biblia, hermano, que incluso es como una manzana de oro con figuras de plata, cuando la palabra se dice como debe de ser, como conviene. Y hermanos, ¿qué palabra más conveniente existe que la palabra de nuestro Dios? ¿Qué palabra más fuerte, más tenaz, más verdadera que la que nos construye cada día? No solamente la nuestra, sino la palabra de ¿quién? La palabra de Dios. Por eso es tan valiosa la palabra de Dios. Inicialmente, hermanos, vamos a leer esto. Dice Génesis, y ese es el primero de los versículos de la Biblia. Y en ese primer versículo, ¿qué creen que se nota, hermanos? ¿La palabra de quién? De Dios. ¿Por qué creemos esto? Miren lo que dice el capítulo 1 de Génesis, y dice así en el versículo número 1. ¿Estamos ahí? Dice el versículo 1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y decimos, bueno, ¿y este texto qué tiene que ver con la palabra de Dios? Si lo leemos así, hermanos, decimos, es cierto, Dios hizo los cielos y la tierra. Pero la palabra que se ocupa aquí en hebreo es bara, con H, que significa crear de la nada. Y esta creación de Dios se explica de la siguiente manera. Si leemos, hermanos, a David, nos va a dar una gran verdad. Y vamos a leer el Salmo. Dice Salmo número 33. Voy a pedirles que abran su Biblia y vean por qué es importante este primer versículo de la Escritura. ¿A dónde nos va a llevar? Dice Salmo, capítulo número 33. Capítulo 33 del libro de los Salmos. Nos dice así, versículo número 6. ¿Estamos ahí? Capítulo 33 de Salmos, y dice el versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos, ¿qué, hermanos? Los cielos. ¿Qué entendemos entonces? Que lo que Dios dijo que existiera es lo que llegó a existir, y Él es el creador del universo. Por supuesto que hemos estudiado en las escuelas que tuvo sus medios, sus mecanismos para hacerlo. Sin embargo, hermanos, el creador de todo, y lo reconocemos así, ¿quién es? Es Dios. ¿Y cómo lo hace? ¿Qué utilizó? Su palabra como tal. Y aquí, hermanos, se reconoce por David en el Salmo 33. Voy a releerlo, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Él junta como en un montón las aguas de la mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman de Él todos los habitadores del mundo. ¿A dónde nos lleva este versículo? A comprender una verdad. ¿Qué verdad es? Que las cosas que existen, lo que vemos e incluso lo que no vemos, es hecho por la potencia, por la fuerza, lo que significa, hermanos, el valor de la palabra. ¿De la palabra de quién? De la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se va transformando en diferentes formas. Es creativa, es creadora, como lo vemos aquí, y también es la manera en la cual nuestro Dios expone su verdad y la lleva al ser humano, y nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. ¿Cómo lo tenemos? ¿A través de qué? A través de la Biblia, hermanos. Esto que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios, y así le llamamos, ¿o no? Porque es la voz ¿de quién? De Dios. Sus pensamientos, sus designios, sus intenciones, su guía, su amor, ¿o no? Su misericordia, su comprensión para el ser humano. Y la manera de decirnos, esta es la forma en la que te orientamos para que seas mejor persona. Y es por eso que David lo entiende así y dice, como yo sé que Dios es creador y que por su palabra he sido hecho todo lo que veo y lo que no puedo ver incluso, entonces, ¿qué me sigue? Tener respeto
por la palabra que sale de su boca. Y por eso dice el versículo, tema a Jehová toda la tierra. ¿Qué más dice? Teman de él, versículo 8, todos los habitadores del mundo. ¿Qué es lo que nuestro Dios nos pide? Que el mundo completo, incluso los que tengan a veces dificultades para poder creer en Él, dice, ¿sabes qué deberías hacer? Tener respeto por lo que significa la palabra de Dios. En ese sentido, hermano, nosotros por eso tenemos este versículo. Hebreos capítulo número 11 nos dice así, ¿en qué se transforma la palabra de Dios? ¿Qué hace para con nosotros? Dice Hebreos capítulo número 11 de la siguiente manera. Versículo número 1. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Y luego dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra ¿de quién? De Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Y hermanos, entonces aquí nos dice que en algún momento no existía algo, había nada. Podríamos decirlo así, ¿no? ¿Qué existía? Pues no existía nada. Y en esa inexistencia, la palabra de Dios, ¿qué es lo que provoca? El que las cosas llegaran a estar. Y entonces dice, así entendemos que fueron compuestos los siglos, los cielos, el universo, por la palabra ¿de quién? Por la palabra de Dios. Pero tiene un efecto. La palabra de nuestro Dios no solamente es creadora, la palabra de Dios tiene un efecto en el que la escucha. ¿Qué efecto tiene? ¿Qué provoca? Según estos versículos, ¿qué provoca en nosotros? Provoca el que cuando uno ve la obra de Dios, dice el Salmo 8, que ustedes conocen y que cantamos, que le gustan mucho a nuestro hermano Armando. ¿Qué dice el Salmo 8? Cuando veo los cielos, obra de tus manos. ¿Qué más dice? La luna y las estrellas que tú formaste. Entonces lo primero que llega a mi mente es, qué pequeño soy, pero qué grande es ¿quién? Qué grande es Dios. ¿Cómo se le llama a ese elemento que nos hace reconocer que Dios existe? Se llama fe. Así que entonces, el valor de la palabra de nuestro Dios tiene muchas vertientes. Nos ayuda a reconocer su creación, nos posiciona en el lugar en donde debemos estar y también genera en nosotros fe. Y dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. Es una sustancia, es algo que aprendemos, que vivimos. Y también dice el versículo, es lo que nos demuestra, lo que incluso no podemos ver. Y entonces la palabra de Dios nos mueve en muchas circunstancias. Nos mueve a comprender quién es el Creador, qué potencia tiene su palabra, la forma en la cual nosotros reconocemos su presencia y la manera en la cual venimos a este lugar a hacer esto. Por eso, hermanos, es que la palabra de Dios y la palabra que expresamos tiene mucho valor en todos los sentidos. Por ejemplo, cuando Jesús vino a este mundo, Él decía, yo no voy a hablar mis palabras, porque el poder no lo quiero mostrar por algo personal, lo quiero mostrar por el poder ¿de quién? De Él. Y hablo en el nombre de Él. Y cada cosa que hacía, hermanos, era una demostración del poder de las palabras de nuestro Dios, de la palabra de Él. Un ejemplo, vamos a leer San Juan, capítulo número 6. Y vean, ustedes cuando lo lean me van a decir qué tipo de poder tiene, hermanos, esta palabra de Dios que tenía Jesús. Dice Juan, capítulo número 6. Versículo número 44. ¿Estamos ahí? Dice el versículo, capítulo 6 de Juan, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le
trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. A ver, hermanos, leyendo este versículo, ¿qué podemos comprender? Son muchas verdades que encontramos aquí. ¿Qué vemos del poder de Dios, de su palabra? ¿Qué encontramos en este versículo? Dice lo primero, hermanos, que todo lo que se mueve, los designios del ser humano, el que Jesús viniera, lo que Él nos da, es enseñarnos la palabra ¿de quién? De Dios. Y cuando un ser humano es capaz de comprender el poder de esa palabra, sabe entonces el beneficio que adquiere. Y Jesús dice, mira, primero, tú no puedes ver ¿a quién? A Dios, al Padre. No lo puedes ver. Y como no lo puedes ver, no podrías constatar muchas de las cosas. Necesitarías tener algo más para poder demostrarlo para poder demostrarlo. ¿Qué necesitas? Dijimos en el verso anterior, la fe. ¿Y cómo hago esto? Y dice Jesús, yo te lo voy a enseñar. Yo que he visto al Padre y que he escuchado su voz, voy a hablarte ¿de quién? Voy a hablarte de Él. Y entonces, ¿qué beneficio obtienes? Que sin ver al Padre puedas escuchar su voz a través ¿de quién? De su Hijo. Y entonces este beneficio lo tenemos. Y como consecuencia de ese gran beneficio, una persona que es enseñada por su Hijo y que cree en eso que le están enseñando y que se le demuestra al Padre, aunque no lo vea, tiene un gran beneficio. ¿Qué beneficio sigue? ¿Qué leímos en el último versículo? Y el que cree en mí, ¿qué va a tener? Va a tener vida eterna. ¿Por qué creen que se da un premio tan grande solamente por eso? ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Miren, voy a volver a leer los versículos. Versículo 45. Escrito está, ¿en dónde? En los profetas. Obviamente ellos hablaban de Dios, ¿o no? Y dice el verso, y serán todos enseñados de Dios. Quiere decir, hermanos, que el valor está en la enseñanza que tomo de Dios. ¿Por qué creen que voy a tener vida eterna, que vamos a tener vida eterna? Porque la enseñanza la tenemos ¿de quién? De Dios. Y cuando nosotros aceptamos esa enseñanza, nos damos cuenta que no solamente es fe. Sería muy fácil decir creo y entonces ya tengo vida eterna. Cuando dice, hermanos, estos versículos serán enseñados de Dios, nos dice es que el valor de la palabra de Dios tiene una repercusión tan grande que te va a llevar ¿a dónde? A la vida eterna. Y entonces uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿Cómo voy a llegar ahí? Y es que cuando eres enseñado de Dios, te das cuenta de muchas verdades que no conocías. Y te das cuenta del sábado, de las fiestas, de la ley de la alimentación, de la ley de purificación. ¿De qué más nos damos cuenta? De la cantidad de cosas que guían nuestra vida. Y que cuando el ser humano escucha la palabra de Dios, dice la Escritura, mira, es como una espada que llega hasta partir nuestra alma. Y te das cuenta entonces qué tienes que ser. Y cuando tienes esa guía, eres enseñado ¿de quién? De Dios. Y entonces, siendo enseñado de Dios y practicante de eso que has aprendido, y además de eso, te das cuenta del valor de su palabra, ¿qué recompensa vas a tener? La vida eterna. Y por eso guiamos a ese punto. Vamos a ver otro caso del poder de la palabra de Dios. Dice Lucas, capítulo número 7. Vamos a abrir la Biblia en Lucas, capítulo número 7. También lo voy a leer y me van a decir ustedes qué valor encontramos en estas palabras. Capítulo 7 de Lucas. Dice en el versículo número 11, capítulo 7 de Lucas, versículo número 11.
Y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran compañía. Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera a un difunto, unigénito de su madre, la cual también era viuda. Y había con ella grande compañía de la ciudad. Y como el Señor la vio, compadecióse de ella y le dice: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban pararon. Y dice: mancebo, a ti digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó, ¿a qué, hermanos? A hablar, y diólo a su madre. ¿Qué aprendemos del poder de la palabra en este versículo? Hermanos, ¿se imaginan todo lo que significa? Desde el principio. Dice la historia que llega a esta mujer. ¿Cómo está? Muy triste, hermanos. Lo demuestra con su forma, con sus palabras, con sus maneras. Porque además tenía una doble pérdida. ¿Qué le había pasado a esta mujer? Era viuda. Eso significa que anteriormente, ¿a quién había perdido? A su marido. Y en ese momento, ¿a quién había perdido más? A su hijo. Qué dolor, hermanos, de verdad tan grande es para esta mujer en estas circunstancias. Había perdido a su unigénito, además, gracias mi hermana, porque era su único hijo. Y entonces ya no tenía a su esposo. Y ahora su único hijo lo acababa de perder. Y hermanos, ¿qué hace Jesús? La ve. Y el primer momento del poder de una palabra, hermanos, es el acercarse. Dice la Escritura, se compadece de ella, se acerca y ¿qué le dice? No llores. ¿Creen que esto consuela? Sí, hermanos. Uno dice, bueno, es que debemos llorar cuando alguien muere. Y es cierto, debemos llorar cuando alguien muere. Nos hace bien hacer eso. Pero en este caso, esa palabra de Jesús tenía un valor adicional. ¿Por qué creen que le dijo eso? No llores, porque se acercó al féretro, tocó el féretro, hermanos, y con el poder de la palabra que Dios había depositado en él, ¿qué le dijo? Al que estaba muerto, imagínense, hermanos, entonces el poder de estas palabras. Al que estaba muerto, ¿qué le dice? Mancebo, a ti digo, levántate. Y la palabra es clara, es explícita, es directa. No es a alguien más. ¿A quién se lo está diciendo? El que estaba ahí muerto. Mancebo, a ti te digo, levántate. ¿Qué poder tiene la palabra? Tiene poder de vida, hermanos. ¿Qué más? Tiene un poder que puede tener la oportunidad de resucitar, porque es la palabra de nuestro Dios, a través de Jesús en este caso. Y dice el versículo: entonces se incorporó el que había muerto. ¿Cómo le llamamos a esto? Resucitar, hermanos. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Una maravilla. ¿Cómo nos gustaría, hermanos, a todos los que perdemos a un familiar, que hubiésemos tenido a Jesús a nuestro lado? ¿O no es así? Podríamos, a lo mejor nos hubiese hecho caso o no, pero si hubiésemos sido de los pocos con esta oportunidad, ¿se imaginan lo que significó las palabras de Jesús cuando le dijo no llores? Y cuando ve a su hijo, hermanos, de pie, y no solamente así, no es casualidad que el segundo verbo que se ocupa es se levanta y ¿qué hace? Y habla con él, hermanos, lo que significa el poder que tenemos también en nuestras propias palabras. ¿Qué creen que habrá sentido esta mujer? Transformó su llanto, su lloro, ¿en qué? En gozo. Transformó su lloro y su llanto en alegría. Y esta mujer, hermanos, yo no me imagino la alegría en su corazón de poder abrazar nuevamente a su hijo y poderlo tener ahí, ya que sabía que estaba muerto. ¿Qué reconoció? El poder, hermanos, que tiene. Y hermanos, imagínense ese momento, Jesús tocando el féretro
y con la autoridad de nuestro Dios decirle: muchacho, mancebo, a ti te digo que te levantes. Y hermanos, aquí en esas circunstancias pudieran pasar muchas cosas. Si no hubiera sido el Hijo de Dios, por más convicción que hubiera tenido, ¿qué hubiera pasado, hermanos? Ahí se hubiera quedado, ¿verdad? Pero el poder verdadero que estaba en el Hijo de Dios le da la oportunidad para que este joven se levante y tenga vida nuevamente. Y es por eso, hermanos, que el mismo Jesús nos enseña el poder de esta palabra. San Juan capítulo número 11 nos lo recuerda de esta manera. Capítulo número 11 de Juan. Versículo número 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María a consolarlas de su hermano. Entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, mas María se estuvo en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios, ¿qué pasa, hermanos? Te dará Dios. Dícele Jesús: resucitará tu hermano. ¿Cuál es la fuerza de esta palabra? ¿Qué le está diciendo? Va a resucitar. No tengas desconfianza en eso. Tu hermano, ¿qué va a pasar con él? Va a resucitar. Dice el verso: resucitará tu hermano. Y Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección. ¿Cuándo? En el día postrero. Dícele Jesús. Miren la fuerza de esta aseveración. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué va a pasar? No morirá eternamente. Y para que la fuerza de esta palabra quede clara en nosotros, ¿qué le dice a esta mujer? ¿Crees esto? Dícele: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y dicho esto fuese, y llamó en secreto a María su hermana diciendo: el Maestro está aquí y te llama. ¿Cuál es la fuerza de la palabra de nuestro Dios? La fuerza de las palabras de su Hijo. ¿Qué dice Él? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué más le dice? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas son, hermanos, este es el poder de la palabra de nuestro Dios. Y esta es la manera de poder tener la fuerza de convicción para creerlo. Pero para que no quede duda de esto, hermanos, Jesús mismo en los versículos siguientes vamos a encontrar que además que creemos en estas palabras, pasa lo siguiente. Versículo número 39, versículo 38. Y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva, la cual tenía una piedra encima. Dícele Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que se había muerto, le dice: Señor, ¿qué le dice? Y he de ya, que es ¿de cuánto tiempo, hermanos? 4 días muerto. Jesús le dice: no te he dicho que si creyeres verás, ¿qué cosa, hermanos? ¿Cómo se cree cuando alguien habla? ¿O no es así? ¿Cómo son las palabras de Jesús? ¿Qué le dice? ¿No te lo he dicho? Y entonces constatamos el poder de las palabras de Jesús. Ya te lo dije. ¿No te lo he dicho acaso? Que si creyeres, ¿qué va a pasar? Vas a ver la gloria de Dios. Quiere decir, hermanos, que nosotros entonces, cuando estamos en esta iglesia, creemos no por las palabras de los que somos predicadores. Creemos por la palabra ¿de quién? De Dios. Esa es la fuerza que tienes. Y cualquiera nos puede decir: bueno, ¿y cómo puedo hacer esto? Y dice Jesús: ¿no te lo he dicho? Que si creyeres verás la gloria de Dios. Versículo siguiente.
Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y aquí, hermanos, vemos el poder de la voz en todas las direcciones. Cuando él ora a su Padre, cuando tiene comunicación con él, cuando le dice: Padre, yo sé que siempre me escuchas. Cuando se lo dice y de esta manera en la que, mira, Padre, lo hago y lo digo en voz alta, no solamente para pedírtelo, sino para qué otra cosa, para que lo demás, esta fuerza de palabra, la escuchen también. Y cuando lo escuchen, crean que me has enviado. Fíjense entonces todas las vertientes que tiene la palabra de Dios. Y una de ellas se centra nuevamente en la persona del que está muerto. ¿Y qué le dice? Con la fuerza de la voz de Jesús. ¿Se han imaginado alguna vez la fuerza de esa voz? Dicen que Jesús, hermanos, cuando hablaba, lo hacía como quien tenía autoridad. Se paraba en un lugar a veces complicado para hablar. Y sin embargo, hermanos, lo hacía con la fuerza que tenía. Debía de tener entonces convicción, tenía que tener personalidad, debía de tener también la autoridad para decir las cosas con toda la certeza. Y con la confianza de ponerse enfrente de sus amigos, de los judíos, de los que estaban ahí, y decir con toda la fuerza: Lázaro, ven fuera. Y con esa fuerza de convicción dice el versículo siguiente: y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Dícele Jesús: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron. ¿En quién, hermanos? Creyeron en él. Así que entonces vean lo que significa la fuerza de la palabra. La palabra convence. La palabra de Dios nos hace creer. La palabra de Dios nos hace que estemos en este lugar. A pesar del trabajo, de la familia, de los problemas, de las situaciones complicadas, ¿qué hacemos? Estamos aquí. Y lo hacemos porque creemos en la palabra de nuestro Dios. Porque esa fuerza de la palabra de Dios nos ha conmovido. Pero no solamente nos ha conmovido, no solamente ha tocado nuestra alma, porque nuestra alma son nuestros pensamientos, nuestra alma es nuestro hombre interior, nuestra alma es nuestra capacidad de decisión. Y Dios ha tocado esta capacidad de decisión que tenemos. ¿Y qué ha hecho? Ha transformado nuestra alma y nos ha dado la oportunidad de poder decir y constatar que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué le pasó a los que estaban ahí? Muchos de los que habían ido a ver a quién, a María, la habían ido para consolarla, a Marta. ¿Qué pasó con ellos? Viendo esto dijeron: no tengo más por qué dudar, Él es el Hijo de Dios. Esa convicción de la palabra, esa autoridad al hablar, esa manera de decir las cosas y sobre todo de creer que siempre esto es no su palabra, hermanos, no lo que Él quería darnos, sino lo que hacía era traernos el mensaje de nuestro Dios. Dice la Escritura, vamos a leer el siguiente versículo, capítulo número 10 de los Romanos. Y este texto, hermanos, nos va a introducir a la predicación que vamos a tener por la tarde. Dice Romanos capítulo número 10, versículo número 17. Dice así, capítulo 10 de Romanos. Luego la fe es ¿por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Qué bendición nosotros queremos tener? Que lo que escuchemos sea la palabra que Dios ha expresado.
Y esta palabra, hermanos, entre todas sus vertientes tiene también esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, nos dice así. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo número 16. ¿Estamos ahí? Dice el versículo 16. Porque el mismo Señor, ¿con qué? Con la aclamación. ¿Cómo se hace una aclamación? Con las manos, ciertamente, pero ¿qué debe de tener? Voz, debe de tener voz. Para aclamar se necesita de la voz. Y entonces por eso dice el versículo, porque el mismo Señor, con aclamación, ¿qué más? ¿Con voz de qué? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y con el poder de este evento, ¿qué dice? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. No solamente va a ser la resurrección temporal que tuvo Lázaro, la resurrección temporal que tuvo este hijo de la persona que vimos, hermanos, en unos textos anteriores. Se trata ahora de todos los que estamos aquí. ¿O no es así, hermanos? ¿No les gustaría escuchar esa voz? Ya no los veo muy convencidos, hermanos. ¿No nos gustará de verdad escuchar esa voz? Y entonces decir, qué maravilla. Es la voz que está clamando la venida del Señor Jesús. ¿Con voz de qué? De arcángel, con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, ¿qué les va a pasar? Van a resucitar. Esa es la potencia de la voz. Dice otra parte de la Escritura, capítulo número 18 de Deuteronomio. ¿Cómo reconocemos nosotros y cómo diferenciamos esta voz de nuestro Dios? ¿Cómo podemos estar seguros que lo que leemos es verdadero o no? Dice Deuteronomio, capítulo número 18. Versículo número 18. Deuteronomio capítulo 18, versículo número 18. ¿Estamos ahí? Dice así: profeta le suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras, ¿en dónde? En su boca. ¿Qué creemos nosotros? Que Moisés, que los profetas de la antigüedad, que lo que está escrito en la Biblia, en las Escrituras, no es la palabra del profeta en sí, sino son las palabras ¿de quién? De Dios. Cuando nosotros tenemos esta convicción, le damos el valor que verdaderamente tiene la palabra del Creador. Y por eso dice el 18, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le residenciaré. Empero el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos hubiere hablado? Cuando el profeta, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no hubiere hablado? Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová, y no fuere la tal cosa, ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta, no tengas temor de él. ¿Cómo lo vamos a saber? Cuando se cumple, hermanos, con la forma en la cual lo que dice el profeta, ¿qué pasa con ello? Se cumple. ¿Ustedes han visto profecías cumplidas? ¿Sí o no, hermanos? Por supuesto que han visto profecías cumplidas, las han leído en la Biblia. Saben el año en el que se dio y saben el año en el que se cumplió. Y por eso dice la Biblia, mira, todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza es escrito. Pero también hay profecías que se cumplen en este tiempo.
Hermana Noemí, por ejemplo, de todas las profecías bíblicas, ¿cuál podemos decir que lo constatamos, que lo estamos viendo, que decimos verdaderamente no puedo decir otra cosa? Es cierto, lo vivo. Hay varias hay. Por ejemplo, una. Dice Jesús, mira, va a haber guerras. ¿Qué más? Y rumores de guerras. Yo no dice eso la Biblia. ¿Se está cumpliendo en este tiempo? En nuestros tiempos, hermanos, las guerras mundiales y las guerras constantes que hay es la cantidad más grande que ha habido. Bueno, ese es un punto. ¿Qué más? ¿Iba a haber enfermedades o no? Iba a haber pestilencias por los muchos lugares. Esa es otra. ¿Qué más? El retorno del pueblo de Israel, ¿a dónde? A su tierra. Y hay varias. Hay una que es de unos huesos que están, ¿cómo, hermanos? Secos y que no tenían nada de vida. Y sin embargo, ¿qué les pasa? Comienzan poco a poco a juntarse y después toman poco a poco músculos y después se cubren y les falta solamente el espíritu de vida para que estén otra vez ahí. ¿Esto en qué tiempo se está cumpliendo? En nuestro tiempo. Una vez Jesús dijo, miren, cuando vean la higuera que reverdezca, van a saber, ¿qué cosa? Que el verano está aquí, hermanos. Cuando leo estas palabras decimos, verdaderamente, hace 2000 años que las dijo Jesús, ¿o no? Y después de 1000 años, estamos hoy y decimos, estoy viendo la higuera reverdecer. No hay duda de eso. ¿Qué debo de saber? Que el verano ya está cerca. Miren entonces cuánta maravilla. Y todo eso se llama la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Cómo podemos diferenciar? Cuando alguien dice algo por su propia voluntad. Cuando alguien dice algo que no está en las Escrituras. Porque dice claramente la Biblia, el que hable, sujétese a las Escrituras, a los profetas. No hay manera de hacerlo de otra forma, porque entonces sería personal y debe de ser la palabra ¿de quién? De Dios. Y esta palabra de Dios, dice la Escritura, que está purificada, ¿cuántas veces creen? 7 veces. Capítulo 12 de los Salmos nos dice así. Salmo capítulo número 12. Capítulo 12 de Salmos, versículo número 6. Las palabras de Jehová, palabras, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Limpias. ¿Qué más dice? Plata refinada en horno de tierra. ¿Qué más? Purificada 7 veces. ¿Por qué creen que dice eso? Había procesos para hacer el oro. Y en esos tiempos algo muy valioso era la plata. Dependiendo de los procesos que se hacían, la plata tenía mayor valor, porque la plata, ustedes saben, que no viene pura. La plata tiene que desprenderse de otros elementos para que entonces pueda tener mayor valor. Y entonces dice, mira, la plata la ponemos en un horno, porque desde ese tiempo se hacía así. Se calentaban las piedras y, hermanos, de ahí se extraía la plata. Y si ese proceso se hacía una vez, se hacía 2, se hacía 3, ¿qué pasaba? La plata cada vez era más pura. Y, hermanos, y dice la Escritura, la palabra de Dios es purificada, ¿cuántas veces? 7 veces. Para hacer que su palabra sea completamente clara para nosotros, completamente valiosa para nosotros. Hace años, hermanos, con este mismo poder de la palabra, una mujer se puso en pie y tomó la voz. Estaba hablando Jesús y Jesús estaba expresando lo que él quería. Y esta mujer, con su voz, con su palabra, dijo a Jesús: bienaventurados los pechos que mamaste. ¿Lo han leído, hermanos? El vientre que te trajo. Y, hermanos, esas son las palabras de esta mujer. Tiene su valor. Y sin embargo, también hay una respuesta. La respuesta de Jesús
¿Qué creen que fue? ¿La han leído? ¿Qué dice? Miren lo que dice. Vamos a leerlo en Lucas capítulo número 11 para poder saber el valor que tiene cada cosa y el poder decir, es cierto, la voz tiene su parte importante, nuestra, pero hay algo mucho más valioso que eso. Dice Lucas capítulo número 11, versículo número 27. Me gustaría que recuerden este versículo porque lo vamos a utilizar por la tarde. Dice así, versículo 27. Y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de la compañía, levantando, ¿qué cosa, hermanos? La voz. ¿Qué hizo esta mujer? Se atrevió a hablar fuerte, a hacer valer su voz, a ser escuchada. Y esto es muy valioso, hermanos. En nuestros días, ¿cuánto se ha hablado del valor que deben tener, incluso específicamente las mujeres? Y dice el versículo, y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de la compañía, levantando la voz, le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. ¿A quién se hacía referencia? A María. Y hermanos, ese texto nos sirve para muchas cosas. Muchas personas dicen, ve la importancia que tiene María, para que veas cómo una mujer dijo, bienaventurado el vientre, hablando de María. Y hermanos, tiene su valor, por supuesto que lo tiene. Pero vean lo que dice Jesús. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y ¿qué hacen con ella? Y la guardan. Qué maravillosa respuesta. Y hermanos, tiene hilación completo con lo que vimos en esta plática. ¿No es así, hermanos? El valor que le debemos dar a la palabra de ¿quién? A la palabra de Dios. Miren nada más, el Hijo de Dios se pudo haber sentido halagado, pudo haber dicho, es más, ni siquiera el halago es para mí, el halago es para mi madre, y debe de tener un valor, por supuesto que lo tiene, no para, como los de la religión popular, para adorarla o para pedirle, pero sí para considerar lo valioso que fue esta mujer. Y sin embargo, hermanos, ¿qué hace Jesús? Toma esa situación y le dice, ¿saben qué? Hay alguien que puede ser más bienaventurado. ¿Quiénes son? Nosotros, ustedes que están escuchando, los que estamos aquí sentados. Estas palabras tienen una repercusión no solamente para el que en ese momento físicamente estaba ahí, sino para todas las generaciones que escuchan la voz de nuestro Dios a través de su Hijo. ¿Y qué dice el verso? Más bienaventurados, antes bienaventurados, los que oyen la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Cómo nos debemos de sentir hoy? En esta mañana, bienaventurados. Y además, porque es la palabra de nuestro Creador. Solamente que no debemos olvidar la segunda parte. No debemos solamente escuchar, tenemos también que guardar, sentir y amar la palabra de nuestro Dios. Que los bendiga grandemente, hermanos. Paz a vosotros. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Paz a vosotros.